Justament a la jornada 26, l'1 de març de 1981, després de guanyar l'Hèrcules per 6-0, es va produir la sorprenent notícia. Y al coger el coche, pues dos tíos me cogieron con una pistola en la cabeza, me metieron en el coche, me metieron en otro sitio, allí arrodillado, con la pistola en la cabeza, y me llevaron. Y la verdad pues que son momentos pues muy difíciles, que lo pasas muy difícil. Yo creo que todavía lo pasa peor la gente que está afuera o los familiares, porque ellos sí que no saben en qué condiciones te puedes encontrar tú. Pero tú allí pues normalmente, aunque estés muy mal, tú sabes que a la familia no les va a faltar de nada, ¿no? Tuvieron el apoyo de toda la ciudad, de toda España, pero yo creo que en general Barcelona se ha volcado completamente con mi familia, y es una cosa que eso no se puede olvidar nunca jamás en la vida. Finalment, després d'innombrables investigacions, la policia va aconseguir alliberar Quini, que havia estat segrestat en un zulo en un barri de Saragossa. Cuando abrieron la puerta de arriba, que yo me encontré ahí abajo, lo primero que veo es una pistola impresionante allí, y entonces, claro, fue una impresión muy grande, porque yo pensé que me iban a matar en ese momento, ¿no? Y resulta que era la policía que me venía a liberar. Sales de allí y, no sé, sales un poquitín atontado, ¿no? Aturdido, no sabes. Y entonces, pues, hice el viaje para Barcelona, porque me decían que quedase en Zaragoza a dormir esa noche y tal, y dije que no, que si no me llevaban, que yo me marchaba andando, pero que yo iba para Barcelona esa noche como hay Dios. Després d'uns dies de descans, va reaparèixer davant el Valladolid al Camp Nou. Feliçment, ja només pensava en una cosa: recuperar el temps perdut i ser Pichichi, objectiu que va aconseguir amb 20 gols.